Hola, acuérdense que es la primera vez que hago un en vivo. No soy muy experta en esto, así que si no se escucha o cualquier detalle, por favor díganme con toda confianza, así me ayudarían mucho. Vamos a esperar a ver si se conecta, si mira alguien más el video para empezar a hablar sobre lo que les comenté, a lo que venimos el día de hoy. Estamos aquí esperando unos minutitos nada más para ver si se conecta alguien más. Estamos haciendo las pruebas aquí. Si quieren ir haciendo comentarios o preguntas, por favor escríbanla aquí para irlas anotando. Ya nada más unos minutitos para empezar, pues igual, o sea, si sé que es una hora donde van saliendo de los trabajos y así, el video se va a quedar aquí eh, en el muro, pues para que después lo puedan mirar. Esta es el programa piloto. Nada más unos minutitos para ver quién se conecta y para que escriban si tienen alguna duda. Bueno, les voy a ir platicando un poquito de qué se trata eso. Bueno, primero que nada, quiero presentarme bien formalmente. Eh, no todos los que tengo aquí en mi red social, pues me conocen personalmente o a lo que me dedico. Eh, pues mi nombre es Itzel Rodríguez, yo me dedico a ser psicóloga y pues tengo algunas otras especialidades, ¿no? Tengo la especialidad en criminología, en derecho penal, en docencia, en tanatología y en sexología. Mi última especialidad fue sexología, que es a lo que nos vamos a dedicar el día de hoy, a platicar el día de hoy. Decidí hablar sobre esa especialidad porque hay muchas, también de la tanatología hay muchas dudas, pero por el contexto de preguntas que me llegan o comentarios que me llegan respecto a esta especialidad, por eso decidí que fuera el primer tema de este espacio. Ya hace mucho que yo tenía la idea de tener un espacio así, un tipo podcast que esperemos que funcione y pues que vaya avanzando, que vaya mejorando al punto de que pueda tener un espacio, la tecnología, invitados y todo lo que se espera de un espacio así, ¿no? Pero por el momento pues es algo casero, van a ser en vivos y con temas que a ustedes les interese.
Este espacio yo lo llamé la silla vacía porque es un ejercicio terapéutico que usamos en nuestra profesión para pues ciertos temas, en ciertos espacios de nuestra terapia, ¿no? Con nuestros pacientes. Y pues la finalidad de este espacio es que expresen sus dudas, lo que sea, ¿eh? Para mí no hay preguntas tontas ni hay temas tabúes. De hecho, tengo un colega, Francisco Patiño, que él, cada vez que me invita a sus espacios, a conferencias, me dice, ay, les presento a la psicóloga del tabú, a la profesional del tabú, porque habla sobre temas que normalmente en la sociedad pues no se hablan muy abiertamente, que son la muerte o que son la sexualidad, ¿no? Y me gusta también pues que pues que ya sean temas más abiertos e informativos, ¿no? Que lleguen a toda la comunidad. Quiero agradecer mensajitos muy bonitos que me llegaron desde que supieron que iba a estar realizando esta actividad, que iba a estar realizando estos en vivos. Me llegaron mensajes y comentarios muy bonitos apoyándome y deseándome lo mejor, de amigos, de colegas. Y pues esperemos que funcione y que realmente cumpla con el propósito que es informar y que tengan un espacio de confianza y libre donde se puedan hablar de temas, que no se hablan con cualquier persona, ¿no? O que a veces se tiene vergüenza de tocar o pues tienen dudas, ¿no? En tocarlas. Bueno, si tienen algún comentario, tienen dudas, por favor, se los agradecería mucho que los fueran poniendo aquí en los comentarios. Voy a empezar platicándoles. No quiero que esto sea así como una clase, no quiero que sea tomado así tan aburrido como una clase de escuela porque no lo es. No vengo aquí como maestra o no. Para nada, ni vengo tampoco a dar terapia. Quiero que sea más como una plática y para nada usar un lenguaje muy rebuscado. No, yo vengo a hablar con ustedes. Muchos de ustedes me conocen así del ambiente social y pues así como me conocen en el ambiente social, pues así igual les voy a hablar. Bueno, ¿por qué les decía que el primer tema que yo quería tocar era sobre la especialidad que tengo en sexología? Les decía que me llegaban comentarios y preguntas fuera de lugar o muy confundidos. El diplomado en sexología yo lo terminé el año pasado, creo, en sexología educativa, y pues lo incluí dentro de mi perfil, ¿no? Pues que soy psicóloga, tanatóloga y sexóloga. Y a partir de aquí me empezaron a llegar mensajes, sobre todo, en su mayoría, de hombres, y donde me ponían, oh, eres sexóloga, qué interesante, y ¿cuánto cobras? Y ¿qué tips me puedes dar o qué consejos me puedes dar? O sea, viéndome a lo poquito, ¿no? O sea, sin ser explícita en todo lo que me escribían, confundiendo, o sea, ellos se quedan en la palabra sexo, muchas personas se quedan en la palabra sexo y se les olvida la logía, ¿no? Y quizá yo creo que confunden la sexología con el servicio sexual, que no es lo mismo para nada. Mi especialidad no se trata de dar servicio ni de dar consejos sexuales. Podría ser, pero no. No, señor Jerry, no. No me hizo llegar el PDF, señor Jerry, para las dudas del señor Orduño. Escríbalas aquí, por favor. Bueno, pero pues, ¿qué es la sexología? Para no
no aburrirlos. ¿Qué es la sexología en sí? Pues es una rama, es una especialidad de la psicología que estudia la sexualidad humana, y con sexualidad humana no me refiero a sus relaciones sexuales, ni solamente a sus genitales. No es lo que estudia la sexología. La sexología, si tú la buscas, si tú la googleas como sexología educativa, te va a salir. De hecho, lo primero que te van a salir son ofertas educativas para la especialidad, o la educación en sexo, por qué es importante la educación sexual. Y pues sí, va por ahí, ¿no? Va por la educación sexual, pero en sí, la sexología, pues como les digo, es una especialidad de la psicología que estudia todo lo relacionado con la sexualidad física, mental del ser humano. De hecho, el otro día lo comentaba en una pequeña conferencia que di, que cuando yo entré al diplomado, de hecho, yo pensé que de lo primero que nos iban a hablar era sobre relaciones sexuales, o sobre el cuerpo humano, o sobre el placer sexual. Y no, de hecho, empezamos a ver muchos temas sociales, empezamos viendo temas familiares, de crianza, de desarrollo, muy lejos de lo que yo pensaba que era la sexología, ¿no? Y es que en realidad, pues que la sexología conlleva todo lo que está alrededor de una persona, todo lo que educa a una persona. Nos lo explicaban así, que hay un panóptico, el panóptico sexual, que es, o sea, la sexualidad, un panóptico es como un escenario que está en medio, es algo que está así en medio, como donde se daban las peleas romanas, ya ven que era coliseo, todas las personas así alrededor. Pues así es el panóptico sexual. La sexualidad está en medio, y es todo lo que rodea la sexualidad, pues es la sociedad, la familia, la religión, la política, las amistades, la salud, los servicios, todo lo que nos rodeó desde que nosotros nacemos es lo que conforma nuestra sexualidad, lo que nos da nuestra identidad, lo que nos da nuestra personalidad. Eso es la sexualidad. La sexualidad no es solamente o nuestra preferencia sexual o cómo tenemos relaciones sexuales. Me ayudaría mucho si me dicen si sí se escucha bien, o algún comentario para mejorar, ¿ok? O si no me estoy explicando bien, o si tienen una pregunta más específica para comprenderlo, también me ayudaría mucho que lo dejaran por aquí. ¿Qué estudia o a quién estudia? Apunté por aquí algunas preguntas que ya me... Muchas gracias, Jessie. Apunté algunas preguntas que ya me habían hecho, que me preguntaban, pues, qué es lo que estudia. Pues eso, el desarrollo mental humano, qué es todo lo que influye alrededor de nuestro desarrollo. Igual también, si se traba o algo, me perdone. Como les dije al principio, no estaban todos, pero es la primera vez que hago un en vivo. Entonces, si se traba o algo, esta es el programa piloto. ¿A quién estudia? Estudia al ser humano, estudia incluso a a la familia que estuvo a nuestro alrededor, y las personas que estuvieron antes que nosotros. Me preguntaron algo muy importante que me gustaría comentar. Me preguntaron que si desde qué edad es conveniente hablar sobre sexo, todo lo relacionado con la sexualidad, a una persona. O sea, refiriéndose a un niño, o sea, a un niño, ¿desde qué edad se le debe de hablar sobre sexo?
Desde siempre, o sea, siempre va a haber temas sexuales que hablar con los niños y el niño tiene toda la capacidad de comprenderlo. Eso es algo que yo repito mucho en las conferencias de tanatología, porque también en la tanatología verán qué difícil se les hace explicarles a un niño que alguien se murió. Yo les digo, es que los humanos nos complicamos tanto que temas tan naturales son los que más se nos complica explicarle a un niño, como si el niño no tuviera esa capacidad de comprender lo que es la muerte, lo que es un parto y lo que es la reproducción. Se nos hace todo un mundo explicarle a un niño cómo se da, por qué se da, de qué manera y qué es lo que hacemos. Se los explicamos con términos totalmente equivocados que incluso los llega a confundir más. Hola, Kirri, bienvenida, gracias. Y que son muy importantes yo creo que es lo primero que deberíamos de explicarles a un niño. A un niño se le tiene todo el derecho de saber cómo nació, de saber cómo va a terminar, o sea, no sabemos cómo va a terminar su vida, ¿no? Pero lo que es la muerte, porque es algo natural que va a pasar y no con miedo, o sea, no por porque el niño tenga miedo y que cuide su vida y se valore, no. O sea, porque es algo natural para que se hablen naturalmente y qué es el sexo y qué es su cuerpo y qué son los genitales y cuáles son los nombres de sus genitales. Lo primero que empezamos a hacer cuando son niños es ponerle otro nombre a sus genitales en lugar del nombre que tiene. Y esto, de hecho, da pie a muchos de los abusos que se viven. El no explicarles qué son los genitales, quiénes los pueden tocar, quiénes los pueden ver y también pues cómo se respetan, cómo se respeta el cuerpo ajeno. Y tan fácil que es que desde que el niño habla, desde que el niño tiene comprensión, el decirle, ¿sabes qué? Estas partes de tu cuerpo tienen este nombre, funcionan para esto, tienen todas esas funciones porque nuestros genitales no tienen una sola función. Nuestros genitales tienen muchas funciones y pueden lucir de muchas maneras. Entonces, explicarle al niño cuál es el nombre de su genital, para qué funciona, cómo se va a desarrollar, quién lo puede ver, quién lo puede tocar, que incluso hasta qué sería anormal en caso de sentir algo. Eso, o sea, tan importante eso de, mi amor, o sea, si tú tienes comezón en tu pene, si tu pene luce diferente, si está enrojecido, si sale una secreción, esto me lo tienes que decir porque puede ser algo que requiera atención médica. No tienes por qué tener vergüenza, no tienes por qué tener pena, inmediatamente dímelo y así esta es una medida de prevención de salud, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan desde qué edad se les tiene que hablar sobre el cuerpo humano y sobre sexualidad de los niños, desde que tienen comprensión, desde que crecen, desde que escuchan, desde que miran, desde que ellos se están desarrollando, ahí se les debe de empezar a hablar qué es su cuerpo, cómo se llama, qué es el nacimiento, qué es la muerte. Hola, baby, bienvenida, gracias. Sé que es difícil para algunas generaciones, sé que es difícil para algunas personas porque de hecho también esos son unos de los temas, de los enfoques de la sexología. La cultura que tenemos y lo difícil que fue o que es, pues para algunos padres, para algunas familias, tocar estos temas, porque no tenemos esa cultura, no tenemos esa educación de hablar
de sexo, de hablar sobre el cuerpo, de hablar sobre el desarrollo, es lo que te enseñaban en la escuela y ya, y no hables más y no preguntes más. Pero hoy en día pues somos una generación y tenemos en la actualidad muchos recursos de los cuales tomar información bien dirigida, ¿no? Bien tomada, de fuentes que sean viables, de fuentes que sean confiables. Aquí también es otra de las preguntas o de los comentarios que me han hecho respecto a las redes, respecto a la tecnología, sobre la pornografía, que si a qué edad se puede empezar a ver, o si es mala, o si es adictiva. La pornografía no se le... En la sexología no se define como algo malo. No sé, no lo podríamos conceptualizar como adictiva, pero depende del contexto de la persona, de la edad de la persona. No es algo malo, de hecho, pues mientras se tenga muy consciente que es algo recreativo, que es algo de entretenimiento, que es igual que una película de acción, tú la miras y estás consciente de que se usan dobles, de que se usan muchos efectos y que realmente en la vida real, sería casi imposible llevar algo a cabo como lo que estamos viendo en la película. Mientras se tenga eso en la mente, que lo mismo pasa en la pornografía, no tiene nada de malo. Y mientras se tenga la edad, la pornografía no es educativa, la pornografía no es literal, no es lo que en realidad pasa en la sexualidad. La pornografía es dirigida, tienen un diálogo, tienen una preparación. Mis respetos para los actores. Tampoco en la sexología no se critica ninguna. Lo que les decía al principio, ¿no? Que me confundían o piensan que por ser sexóloga soy vendedora de caricias. Eso no lo digo como algo malo. Se respeta y es totalmente digno, y cada quien sabe por qué se dedica a lo que se dedica. Entonces, también a los actores que se dedican a esta profesión, a este ámbito, se les respeta, pero es eso, es entretenimiento y hay una edad para verla. Incluso si se tiene la mentalidad tan abierta y una comunicación efectiva en el caso de que tengas una pareja, puede ser algo muy funcional dentro de la relación en pareja, el mirar pornografía juntos, pero como les digo, mientras se tenga consciente que es entretenimiento, que es algo actuado, que hay efectos, que al final son actores, que no es la realidad, que ni los cuerpos son apegados a la realidad, no son cuerpos reales. Bueno, sí es un cuerpo real, pero no típico. No sé si me explico, ¿no? O sea, todas las personas que están ahí son reales. Hay personas que tienen su cuerpo muy bien cuidado, muy bien formado, como las personas que se dedican a este género, pero no es la mayoría en la población. Entonces no podemos esperar tener la misma agilidad que esas personas, porque no tenemos la misma genética, no tenemos la misma agilidad, no, o sea, no es algo real. Y repito nuevamente, hay edades, no es educativa, no recomendaría que un niño, por ejemplo, una persona que está entrando en la pubertad, sus primeras aproximaciones a la sexualidad sea a través de pornografía, sea a través de contenido para adultos, porque lo único que va a causar es hacerse expectativas de algo que no es real. Entonces, si queremos que nuestros hijos en un futuro tengan una vida sexual saludable y sobre todo placentera, pues lo mejor es que uno que ya lo vivió o que aún lo está viviendo, pues lo hable directamente con él y que sus dudas surjan con uno mismo en lugar de
de con una página o de una información que está muy lejano a la realidad. La pornografía mala no es adictiva, se puede salir de las manos, pero eso depende del contexto emocional de la persona. Hay edades y hay edades. No, no es educativa, no te va a enseñar una técnica, te puede dar ideas, pero no educarnos. Debemos quitarnos ese tabú de hablar sobre sexualidad con nuestros hijos por el bien de ellos. Es mejor que nosotros como padres hablemos con ellos sobre este tema antes que terceras personas lo malinformen o lo confundan. Exactamente. Muchas gracias. Sí. Porque si expresan las dudas que tengan con otras personas, por ejemplo, un adolescente con quien más tiene confianza es con alguien de su nivel, de su misma edad. Me pasaba mucho en mis tiempos de juventud, en mis tiempos de adolescencia, yo pertenecí mucho tiempo a un grupo de jóvenes de la iglesia. Pues como todo adolescente, ¿no? Todos teníamos nuestras broncas ahí con nuestros padres y nos sentíamos mucho más en confianza hablando sobre nuestros problemas, sobre nuestros traumas, sobre nuestras inseguridades, todo lo que nos pasa en la adolescencia, que es muy válido. Nos sentíamos más en confianza en hablarlo con alguien de nuestra misma edad que con nuestros padres. Nosotros asistíamos, bueno, en mi caso, yo asistía porque me sentía más comprendido por alguien que está pasando por lo mismo que yo, que en casa, que según yo había una persona que me estaba juzgando, que era mi madre. Entonces no tenía esa confianza de hablar con ella, además de que por lo mismo que les digo, ¿no? De la cultura, la educación que traen nuestros padres generacionales, también están cerrados a tocar estos temas. Entonces yo buscaba un lugar donde sentirme comprendida, esa Itzel, buscaba ese lugar donde sentirse comprendida, donde tuviera un lugar y esa confianza de hablar. Pero no digo que estuvo mal, al contrario, yo jamás me voy a arrepentir de esa etapa de mi vida. Pero si nos vamos a esos temas sexuales, ¿qué te puede informar un adolescente de 14 años igual que tú? ¿Qué más experiencia puede tener esa persona? ¿Qué más puede saber sobre el físico, sobre el cuerpo, sobre la biología, sobre la mentalidad? Está a tu mismo nivel. Entonces, pues quieras o no, un padre, pues ya tienen... Nuestra generación, pues, aprendió más por la experiencia que por lo compartido por nuestros padres, pero podemos ser la generación que marque esa diferencia en la educación de nuestros hijos. No es muy insano tomarnos de ese pretexto de que es que a mí nunca me hablaron de eso, es que a mí no me educaron, es que antes no iban a terapia, es que nosotros no necesitamos de eso, yo aprendí solo. Bueno, que tú lo hayas vivido no quiere decir que nosotros podamos marcar la diferencia de que ahora en adelante nuestros hijos marquen una generación que sí hable sobre sexo, que sí hable con sus padres, que sí vaya y le diga a su papá, no tengo condones, ¿me puedes dar dinero? ¿O qué me recomiendas? ¿Con qué me puedo cuidar? O mira, voy a tener esta experiencia, ¿qué puedo esperar de esta experiencia? Sin vergüenza, porque al final, como les decía al principio, es algo natural, el sexo es algo natural. Y como lo vivamos, depende mucho de la educación que traigamos. Algo que también... Ay, sigue Kirri por aquí conectada. Kirri, me dijiste que me ibas a mandar unas preguntitas. Así que todavía estás a tiempo de mandármelas, por favor, para que no se queden ahí preguntas pendientes. Ok. Otros comentarios también que llegaron por ahí era que sí, ¿cuál era la diferencia entre sensualidad y sexualidad?
quiero también aclarar algo, no todos los en vivo, no todos los programas se va a tratar sobre lo mismo, ¿no? Ahorita me estoy enfocando en esto porque fue de lo que más me hicieron llegar preguntas, ¿ok? Pero como les digo, la sexología no se enfoca nada más en el acto sexual, no, para nada. De hecho, muchos temas se tratan sobre nuestra seguridad, sobre nuestra autoestima, sobre nuestra aceptación. Primero, el autoconocimiento y después ya el desarrollo sexual. Pero pues ahorita estoy nada más esclareciendo ahí unas preguntitas o comentarios que me hicieron llegar. Bueno, les decía que me habían preguntado que sí, cuál era la diferencia entre sensualidad y sexualidad. Lo sexual es nuestro entorno físico, mental, biológico. Esa es la sexualidad, que se divide en muchos apartados, que es el género, la orientación, la expresión, el físico, la mentalidad. La sensualidad, que en esto, por aquí tengo una amiguita que por aquí estaba conectada, Kirriat, que ella se dedica mucho a lo sensual. ¿Por qué? Porque se dedica a la lencería. Esto va muy ligado a lo sensual. La sensualidad es cómo nos sentimos, la atracción que sentimos que damos, la expresión, cómo nos expresamos. El me siento sensual, me siento sexy, me siento atractiva. La sensualidad va con la expresión, va con cómo te ves, con la apariencia. La sensualidad se refiere a la apariencia. La sexualidad se refiere a todo lo físico, al género, a la orientación. Esa es la diferencia. Y la sensualidad también es algo muy importante y muy personal. En nuestra sociedad se ha hecho un concepto de lo que es la sensualidad, pero muy generalizado y muy estereotipado, cuando la sensualidad está en cada persona y se vive diferente en cada persona. La sensualidad no depende de un solo tipo de cuerpo o de un tipo de ropa. La sensualidad está en la actitud, y todas las personas, todas tengan las características físicas que tengan, son sensuales, pueden ser sensuales, y sobre todo para sí mismos. Lo importante no es que nos vean sensuales, lo importante es sentirnos sensuales. Más pues cuando aquí, muy importante, los niños no son sensuales, los niños no son sexys. Decirle a una niña o decirle a un niño que es sexy no es un halago, ¿ok? Porque sí va muy de la mano con lo sexual. Entonces aquí es muy importante. Me tocó en alguna ocasión, tengo una hija de 3 años, y esa niña de 3 años, cuando la vestí bonita, que andaba muy, muy guapa, ella muy linda, y me dice, qué sexy soy, me veo sexy, mamá. Y es algo que debe de salir de su cabeza, que en ese momento fue un foco de alarma de, ¿dónde escuchaste eso? ¿Quién te dijo que era sexy? Porque las niñas no son sexys. Si una niña te dice que es sexy, en alguna parte lo escuchó, alguien se lo dijo, y eso tiene una connotación sexual. ¿Okay? Entonces, los niños no son sexys. Los niños no son sexys, los adultos expresamos sensualidad, pero un niño no es sexy. No es un halago decirle a un niño que es sexy, y que se convierta en una cultura, en una educación, no decirle a un niño que es sexy. Pero los adultos, sí. Ya cuando crecemos, y como lo expresemos, pues es muy personal, ¿no? Dentro del diplomado también
Tuvimos otra especialidad donde se enfocó en el placer. Tocan muy ampliamente el tema del placer porque también aquí hay confusiones o se le da un concepto muy sexual a la palabra placer. Placer, placer, así como en voz alta, placer, placer, cuando tú dices placer, eh, las personas de alrededor van a voltear y van a decir, "Ah, está hablando de algo sexual, está hablando de una experiencia sexual". El placer, precisamente por eso lo tocaba tan ampliamente nuestro maestro y se le dio 3 meses de enfoque en esa especialidad, porque el placer se relaciona con el sexo cuando el placer es algo humano y el placer se vive con el simple hecho de irte a dormir, de ir al baño, de comer, se vive el placer. El placer no solamente tiene un concepto sexual, el placer lo vivimos día a día, todos los días, con las cosas que disfrutamos. ¿Qué es el placer? El disfrutar. Eso tan simple. No, no es solamente lo relacionado con lo sexual. Nos decía el maestro, piensen en su comida favorita, en su fruta favorita. ¿Qué sientes cuando pruebas tu fruta favorita? ¿Qué sientes cuando pruebas tu comida favorita? No, pues me siento feliz, es un sabor que me gusta mucho, no podría así como explicarlo, pero esos segundos que dura, por ejemplo, a mí, ¿no? Que la fresa es mi fruta favorita. Yo pruebo la fresa y esos segundos o minutos que dura la fresa en mi boca son minutos indescriptibles, o sea, no podría hallar una palabra, pero así como decía el anuncio, ¿no? Los 5 minutos Milky Way, así eran mis 5 minutos son mis 5 minutos con mi fresa. Ese es el placer, el disfrutar de algo. Y hay veces, y tocamos muchos temas de cómo los humanos nos privamos del placer. En muchos aspectos, ¿eh? Si nos vamos a lo sexual, en lo sexual nos privamos del placer porque, pues, al principio de la humanidad, ¿para qué era el sexo? Para procrear. Si nos apegamos a la fe, a la religión, pues el sexo no es para sentir placer, o por lo menos la mujer no. Entonces, nos privábamos mucho de disfrutar el sexo porque pues era un pecado. De hecho, también es algo que quisiera hablar más adelante, sobre cómo influye la religión, que como se los decía ahorita al principio, que es uno de las partes del panóptico. La religión influye mucho en el desarrollo humano, muchísimo, y más en nuestro país, que es un país muy católico, influye muchísimo en el desarrollo humano, en su educación y en su educación sexual y en sus frustraciones sexuales también. Entonces, bueno, el humano muchas veces se priva mucho del placer en muchos aspectos, desde la comida, desde el descanso. A mí me llamaba mucho la atención en una clase que el maestro nos decía cómo nos llenamos de culpa cuando no estamos haciendo nada. Cuando es nuestro día de descanso y en vez de que sea nuestro día de descanso, pues lo tomamos como un día productivo. O sea, a fuerza siempre tienes que estar haciendo algo, produciendo algo. Y si no eres productivo, pues estás mal. O sea, siéntete mal. Mm, Eres flojo. Y no nos damos ese placer de disfrutar de nuestro espacio, de nuestro descanso, de nuestro cuerpo, de nuestra mentalidad, de nuestra paz mental. Se nos culpa mucho si ponemos límites, aunque esos límites nos traigan paz. La paz es un tipo de placer también, pero pues sí,
El placer es disfrutar, y para aprender a disfrutar, pues es todo un proceso en diferentes ámbitos de nuestra vida. El placer está ligado con la sexualidad, sí, la sexualidad se vive con placer, pero el placer no solamente es por actos sexuales. El placer viene desde actos con la familia, desde actos físicos, puede ser un placer mental, hay muchos tipos de placeres. Y todo el mundo tiene derecho a vivir el placer. También hay muchos cuestiones sobre el género, la orientación sexual, que también ahí es muy importante tocar esos temas, pero también se necesita de mucho tiempo, yo creo de un programa completo dedicado a hablar sobre lo que es la orientación sexual, sobre lo que es el género y la expresión sexual. Aquí vamos a tocarlo un poquito por encimita. No son lo mismo, no es lo mismo quién me siento, no es lo mismo con qué género nací, con qué sexo nací, no es lo mismo con qué género me identifico, qué o quién me atrae y cómo me expreso corporalmente. Son 4 conceptos muy diferentes. Van ligados, pero son diferentes, ¿ok? Mi orientación sexual no necesariamente tiene que estar ligado con mi género. Mi género no necesariamente tiene que estar ligado con mi expresión corporal, con mi expresión sexual. Mi expresión sexual no tiene por qué estar ligado con mi orientación sexual. Y también mi orientación sexual no tiene por qué estar ligado en cómo disfruto la sexualidad. ¿Por qué marco esto? ¿Por qué menciono esto? Porque, por ejemplo, una persona no binaria, lo menciono porque se han dado los comentarios, que como estas personas no se identifican con un género, a la hora de tener relaciones sexuales y de tocar o de tocar su cuerpo, se les afigura que, por ejemplo, una persona que nació con sus genitales femeninos, sexo femenino, evitan que sean tocados porque piensan que están sexualizados o que los miran como una mujer. Nuestro cuerpo también no está ligado con la orientación sexual. Es algo complicado de explicar, por eso les digo que se necesitaría todo otro programa para explicarlo, pero así de sencillo. Nuestro cuerpo tiene muchas terminaciones nerviosas, tiene incluso parte de nuestro cuerpo, partes de nuestro cuerpo están dedicadas solamente para el placer sexual. No tienen otra función en nuestro cuerpo más que el placer sexual, sobre todo en la mujer. Entonces, también el sentir nuestro cuerpo, el aprender a sentirlo, el explorarlo sin tener eso en mente de, no, es que yo no voy a dejar que me toquen porque es que yo no me identifico como mujer. ¿Por qué me van a tocar el pecho si yo no me identifico como mujer? Porque si te das la oportunidad de sentir tu pecho, de sentir placer en tu pecho, estás sintiendo un placer corporal. No están dirigiendo tu orientación sexual. Ya es otra cosa el no sentirte cómodo, el quizá tener algún trauma por algo que pasó anteriormente en tu vida. Tiene mucho que ver, ajá, es muy importante, pero no tiene que ver con tu orientación. Pero como, son temas muy complejos que es necesario también saberlo para también dejar de juzgar a la sociedad, porque verán cómo hay comentarios tan llenos de ignorancia al ver, miren, por ejemplo, bueno, en mi caso, ¿no? Me identifico como
Yo mi identificación de género, yo me identifico como mujer, me acepto como mujer. Nací mujer, me identifico como mujer. Mi orientación sexual, podríamos decir que es bisexual o pansexual. Porque es que si digo que es pansexual, yo sé que van a venir muchos comentarios muy tontos. Este, pero a las personas que saben sobre esto en mi vida, vienen los comentarios de, oye, ¿y por qué una persona, por qué las mujeres que les gustan las mujeres, cuando tienen relaciones con las mujeres, se supone que no les gustan los hombres, porque sus juguetes sexuales tienen forma de pene? ¿Por qué les gusta ser penetradas? Que no se supone que no les gustan los hombres, por eso son lesbianas. Ese tipo de comentarios son los que están muy llenos de ignorancia, de desinformación, y que ojalá se nos dé la oportunidad de poder hablar sobre ello sin que las redes nos restrinjan, sin que las redes, porque hoy también muchos temas no pueden ser tocados, que los que de verdad no deberían de ser tocados, sí se hablan, llenos de misoginia, de homofobia, esos temas sí se hablan en los podcasts, pero si tú mencionas muchas palabras relacionadas con la sexualidad o con eso, lo restringen las redes. Estoy de acuerdo que se restrinja cuando se esté violentando a alguien, cuando se estén haciendo comentarios ofensivos a alguien, pero no estoy de acuerdo pues cuando se está tratando de educar. Como les digo, ojalá se pueda utilizar este espacio para dar ese... No estoy diciendo que soy la persona más informada, no estoy diciendo que soy la persona más inteligente, que no va a haber otra persona más informada que yo para educar, o que los quiero educar, como no es mi propósito educarlos, pero lo poquito que yo pueda aportar, ya me voy a sentir muy satisfecha. Pero bueno, ok. No es lo mismo la orientación, no es lo mismo el género, no es lo mismo la expresión y no es lo mismo el placer corporal, ¿ok? Yo puedo ser una persona que no se identifica como mujer, pero aún así puedo disfrutar mi vida sexual y mi cuerpo con todas sus terminaciones, y que me toquen, y disfrutar mi cuerpo, porque mi cuerpo siente, porque mi cuerpo tiene sensibilidad, y pues ese es su propósito. Muchas de las partes de mi cuerpo, ese es su propósito. Y si voy a sentir placer al estarlo tocando, que alguien lo esté tocando, tengo el derecho de vivirlo. Eso no me va a quitar, no me va a cambiar mi orientación sexual, ¿ok? La forma en cómo nos desarrollamos en el acto sexual tampoco define nuestra orientación, porque también aquí viene la masculinidad frágil, donde se privan de muchas experiencias sexuales corporales por el miedo de que su orientación sexual cambie, o de que su pareja piense que su orientación es diferente, y desgraciadamente se privan de experiencias muy placenteras. Se pueden disfrutar mucho de ciertos actos corporales dentro del acto sexual. Bueno, ya vamos. No quiero hacer este video muy, muy largo, porque pues es el primero. Pues nada más les quería dar esta información por encimita de qué es la sexología. Y ir esclareciendo algunas dudas que tengan, ir viendo cómo funciona este medio, y si les gusta, y de aquí en adelante que ustedes me sugieran qué tema les gustaría que tocaran, no solamente temas sexuales, recuerden que tengo otras especialidades, y podemos hacer temas o programas con temas en específico. Acuérdense que también pues soy psicóloga, atiendo a adolescentes y niños, y
toco muchos temas, también doy clases, también he dado clases, tengo una especialidad en docencia, que también pues si sus dudas son referente a eso, la educación o la prevención de, por ejemplo, de bullying o la prevención de acoso, la prevención del abuso, también podemos hablar sobre esto. Refiriéndome a la especialidad de tanatología, también podemos hablar sobre muchos temas relacionados con el duelo, los tipos de duelo, las etapas de que hablando sobre esto voy a aprovechar el espacio para, ya lo han visto, este 5 de abril tenemos nuestro tercer congreso de tanatología. Pertenezco a un grupo de duelo, el primer grupo de duelo en Agua Prieta, y este es nuestro sexto aniversario como grupo de duelo y nuestro tercer congreso, totalmente gratuito para toda la comunidad, para todas las edades, en el auditorio municipal el día 5 de abril a las 9 de la mañana, es de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Vamos a estar por ahí 4 psicólogos hablando sobre diferentes tipos de duelo, y también va a estar ahí una participación muy especial de una madre que perdió a su hija. Entonces, pues si saben de personas que les ayudaría a ir a este congreso, que les ayudaría estos temas. En mi caso, yo voy a estar hablando sobre el duelo por la pérdida de la salud, y la mía es la primera ponencia. Si me quieren escuchar van a tener que madrugar un poquitito, porque va a ser a las 9 de la mañana. A las 9:20 de la mañana voy a estar ahí, arriba del escenario, hablando. Va a estar la psicóloga Isela Barragán, el psicólogo y amigo Clemente Montañez, y mi compañero desde hace muchos años, psicólogo Miguel Ángel Serrano Gerardo. Atiendo particular, cobro barato, y como les digo, por favor, mándenme mensajito, dejen en sus comentarios dudas que tengan, comentarios que les gustaría que tocáramos. Si no lo quieren dejar público, me lo pueden dejar en un mensajito, y tocamos el tema con todo el anonimato que se merecen. Y bueno, yo creo que por esta ocasión sería todo. No sé si esas transmisiones queden en este día. Como les digo, es el programa piloto. Probablemente después se cambie el día, se cambie el horario. También ustedes sugiéranme, porque como les decía ahorita, sé que a veces pues a estas horas van saliendo del trabajo o todavía están en el trabajo. ¿En qué horario les gustaría que fuera este espacio? Pues igual se queda aquí el video, ¿no? Aquí se queda el video y lo pueden reproducir cuando ustedes gusten. Pero pues díganme cuáles son sus sugerencias. Hace mucho que yo tengo la idea de este programa, quiero irlo mejorando, y la mejor manera de mejorarlo es con sus sugerencias, es con sus opiniones, porque a quien me estoy dirigiendo es a ustedes. A quien quiero apoyar es a ustedes, es a la comunidad. Ese siempre ha sido mi propósito, siempre fue mi sueño desde que supe que iba a estudiar. Yo quería estudiar algo con lo cual apoyar a la comunidad. Y soy muy feliz haciendo esto, que me gusta mucho hablando con un público. Más adelante, quizá tener invitados, tener colaboraciones, más opiniones o profesionistas. Bueno, entonces sí les pido que me dejen por aquí de qué les gustaría saber, de qué les gustaría hablar, un mensajito y comentarios sobre este programa. Yo creo que sería todo por el día de hoy, para no enfadarnos, para que no se les haga muy largo. Los espero el 5 de abril, los espero la otra semana hacer de nuevo una transmisión, ya enfocándonos en un tema ya más ampliamente, enfocados, con detalles, y pues ya el fin de semana les estaría poniendo ahí las opciones de qué les gustaría que
de qué les gustaría que habláramos en el siguiente programa y pues cómo les gustaría que fuera el programa, que fuera este espacio. ¿No lo ves? Pues se me hace muy fanfarrón decirle programa cuando ni siquiera tengo una producción, no, ni siquiera tengo tecnología. Este espacio, estas transmisiones, este en vivo, que esperemos que un día se convierta en un programa. Muchas gracias, Rosy. Muchas gracias. Y pues sería todo de mi parte. Si alguien quiere contactarme como profesionista, por ahí en mi perfil está mi número de teléfono. Consulto en la calle 4, avenida 7 y 8, a un costado de Funeraria Barragán. 633 129 40 94. Y pues nos vemos la otra semana. Muchas gracias a los que se conectaron, a los que dejaron sus comentarios y pues espero que la siguiente semana verlos por aquí. Muchas gracias.